Hola a todos, ¿cómo están? Soy Carla Levenberg, ayudante de la primera cátedra de anatomía e integrante de la unidad de anatomía por imágenes. Y hoy vamos a estar transmitiendo los temas del último TP de neuroanatomía. Así que vamos a pasar ahora al PowerPoint y arrancar. Bien, los temas que vamos a incluir en la clase de hoy son la vascularización del encéfalo, tanto irrigación como drenaje venoso, y líquido cerebroespinal junto con el sistema ventricular. Vamos a arrancar con un repasito de lo que es la irrigación del encéfalo para que después podamos entender las imágenes que vamos a mostrar. Recuerden que el encéfalo está irrigado por dos sistemas, un sistema anterior, carotidio, y un sistema posterior o vértebro-basilar, y que ambos sistemas se encuentran a la altura se juntan a la altura del círculo arterial cerebral, que también lo pueden haber leído como el polígono de Willis, ya que será su nombre antiguo. Vamos a arrancar viendo imágenes del sistema anterior y vamos a empezar con este estudio, que es un estudio que se llama angiografía, que va a utilizar contraste para que podamos ver los vasos sanguíneos. En este caso estamos viendo a la arteria carótida interna con todas sus porciones y sus ramas terminales y colaterales. Bien, en cuanto a los términos de situación y relación, esto que estamos señalando de este lado es rostral, esto es caudal, esto es dorsal y esto es ventral. Estamos usando, en este caso, la nomenclatura del eje del teleencéfalo para que se puedan ubicar, ¿sí? ¿Cómo sabemos que esto es rostral? Que es lo que sería anterior en la nomenclatura que ustedes ya conocen de antes, porque podemos visualizar esta curva que hace la arteria carótida interna, que ahora cuando veamos sus partes vamos a entender en qué porción estamos, pero esta curva se denomina sifón carotidio y se realiza hacia anterior, o sea, hacia rostral en este caso. Bien, comenzando entonces desde acá, podemos ver a la primera porción, que es la porción cervical de la arteria carótida interna. Si recuerdan de módulos anteriores, esta porción no da ramas. Entonces tengan en cuenta que estas ramas que estamos viendo acá no son ramas de la arteria carótida interna, sino de la arteria carótida externa, que está cerca y que por eso podemos visualizar sus ramas. Luego, cuando vemos que esta porción se incurva, ya es porque deja de ser la porción cervical y pasa a ser la segunda porción, que es la porción petrosa o intrapetrosa. Se llama así ya que está dentro de la porción petrosa del hueso temporal. Y si ustedes recuerdan la orientación que tiene esta porción petrosa, este hueso, van a recordar que es una orientación hacia anterior y hacia medial, una inclinación. Por eso es que toma esta forma la arteria. Luego vamos a continuar con la siguiente porción, más o menos hasta la mitad del sifón carotidio, que es la porción intracavernosa o cavernosa, que es donde la arteria carótida interna se encuentra dentro del seno cavernoso. Y finalmente una última porción, que es la porción cerebral o supraclinoidea. Entonces, tanto la porción supraclinoidea como la porción intracavernosa son las que forman el sifón carotidio. Dentro de esta última porción, las tres últimas porciones van dando ramas colaterales y las que podemos ver en esta imagen, que son de la última porción, son esta rama que se dirige hacia anterior, que es una arteria que va a ingresar por el conducto óptico para dirigirse a la órbita e irrigar estructuras que se encuentran dentro del globo ocular, es la arteria oftálmica. Y hacia posterior vamos a ver estas dos arterias, una más superior y una más inferior, que son las arterias comunicante posterior y coroidia anterior, ramas colaterales de la última porción de la carótida interna. Luego vamos a ver que la arteria se está dividiendo en sus dos ramas terminales,
Y acá les hago una pregunta a ustedes, a ver si recuerdan cuáles son las dos ramas terminales de la arteria carótida interna. ¿Alguien se acuerda? Las arterias cerebral anterior y cerebral media, muy bien. Entonces, ¿cómo distinguimos acá cuál es la cerebral anterior y cuál es la cerebral media? Por la dirección que están tomando. La cerebral anterior se va a dirigir justamente hacia anterior y la cerebral media hacia lateral. Dentro de la cerebral anterior, y acá les dejo un esquema, recuerden que su recorrido se dirige primero hacia rostral, y luego se va a dividir en dos ramas terminales. Una rama que va por fuera del giro del cíngulo, que es la arteria calloso marginal, y una arteria que va por dentro del giro del cíngulo, rodeando al cuerpo calloso, que es la pericallosa. En esta imagen podemos ver justamente estas dos ramas, la arteria pericallosa y la arteria calloso marginal. Entonces acá en el medio está el giro del cíngulo, estaría, no se ve en este tipo de imagen, pero estaría el giro del cíngulo. Y luego podemos ver la otra rama de la carótida interna, que es la cerebral media, que va a dar distintas ramas terminales. Esta imagen que estábamos viendo, que acabo de describir, me faltó decir que es una imagen de una vista lateral, ¿sí? Por eso los términos de situación y relación que di previamente. Ahora vamos a ver una imagen del mismo sistema, del sistema anterior, pero de proyección antero-posterior. Entonces volvemos a ver a la arteria carótida interna con su porción cervical. Una vez que se incurva, estamos en la porción intrapetrosa. Luego vemos la porción intracavernosa y finalmente la porción cerebral. Esta porción cerebral nuevamente se está dividiendo en sus dos ramas terminales. La que se dirige hacia medial, en la cara medial del hemisferio, que está por acá, este sería la cara medial del hemisferio, es la arteria cerebral anterior. Y la que se dirige hacia lateral, hacia la cara lateral del hemisferio, es la arteria cerebral media. La arteria cerebral media, dejo acá un esquema de su recorrido. Fíjense que se va a dirigir hacia el surco lateral y cuando se dirige hacia ahí se va a dividir en dos ramas, que acá podemos visualizar una rama superior que luego va a dar ramas corticales ascendentes y una rama inferior que luego va a dar ramas corticales descendentes. Esto mismo lo estamos viendo en la imagen de acá. Vemos a la arteria cerebral media y luego el tronco superior que da ramas ascendentes y el tronco inferior que da ramas descendentes. Y con esto terminamos con lo que es el sistema anterior o carotidio y vamos a pasar a ver el sistema posterior o vértebro-basilar. Este sistema posterior se va a conformar de dos arterias vertebrales, que son ramas de la arteria subclavia, si lo recuerdan de módulos anteriores, que se van a unir para formar la arteria basilar. ¿Dónde se van a unir? En el surco bulboprotuberancial, en la cara anterior. Entonces la arteria basilar, esta que tenemos acá, va a estar ubicada en la cara anterior del puente, para que se vayan ubicando en dónde estamos en esta imagen, que nuevamente es una visión antero-posterior, lo aclaro. Entonces esta arteria basilar se ubica en la cara anterior del puente y se va a dividir en sus dos ramas terminales, que son las dos cerebrales posteriores. Las dos cerebrales posteriores van a rodear al mesencéfalo y dirigirse hacia posterior, ¿sí? Que es lo que estamos viendo en esta imagen. Y acá nuevamente estamos viendo otra angiografía del sistema posterior, pero en este caso es una visión lateral. La anterior era anteroposterior, esta es lateral. Y vemos nuevamente a las arterias vertebrales que se unen para formar la arteria basilar y luego esta se divide en las dos ramas terminales que son las cerebrales posteriores. Bien, ahora ubiquemos lo que son
las ramas colaterales de este sistema posterior. A nivel de las arterias vertebrales, vamos a ver estas ramas colaterales que se dirigen hacia posterior. Acá vemos una y acá vemos otra, que son arterias que van a irrigar al cerebelo. ¿Alguien sabe qué arterias pueden ser? Dos ramas que son para el cerebelo y que son a nivel, que son ramas de las arterias vertebrales. Bien, acá contestan la PICA, que es la abreviación de la arteria cerebelosa postero-inferior. Muy bien. Este sistema posterior, además de dar la cerebelosa postero-inferior, va a dar dos arterias más para el cerebelo. Una que la estamos viendo acá, de este lado y de este lado, que son las arterias cerebelosas antero-inferiores, y otras que estamos viendo acá, saliendo de la arteria basilar, pero más superiormente, que son las cerebelosas superiores. Y ahora, una nueva pregunta para ustedes también. A nivel de las arterias vertebrales, estamos viendo que cada una da una rama que se unen en la línea media y se dirigen hacia inferior, como una arteria. ¿Qué arteria les parece que puede ser? Bien, la arteria espinal anterior, que es una de las arterias que va a irrigar la médula espinal. Recuerden que la médula espinal está irrigada por una espinal anterior y dos espinales posteriores. Bueno, estas mismas ramas las podemos ver también en la vista lateral del sistema posterior. Nuevamente, si nos dirigimos a las arterias vertebrales, que son estas de abajo, vemos cómo cada una emite una rama hacia posterior. Esta es una, esta es la otra. Esas dos arterias son las arterias nuevamente cerebelosas postero-inferiores. Si nos dirigimos a la arteria basilar, vemos cómo la arteria basilar está dando también dos ramas hacia posterior, una y la otra, en su porción más inferior, que van a ser las arterias cerebelosas antero-inferiores. Y luego, si nos dirigimos a la parte más superior de la arteria basilar, vemos hacia posterior a otras dos arterias, que son las cerebelosas superiores. ¿Por qué todas estas arterias están yendo hacia posterior? Porque recuerden que el cerebelo está hacia posterior del puente y del bulbo. Entonces, por ubicación, se dirigen hacia posterior. Bien, ahora mencionamos que estos dos sistemas, el sistema anterior y el sistema posterior, se van a comunicar a nivel de lo que se conoce como el círculo arterial cerebral. Entonces vamos a ver ahora este otro estudio, que es un estudio que se denomina angioresonancia, que permite visualizar a través de una resonancia a los vasos sanguíneos. Y estamos viendo en este caso un corte axial, donde esto es rostral, esto es caudal, y esto es lateral derecho y esto es lateral izquierdo. Vamos a comenzar por el sistema posterior, donde vamos a ver en la línea media a una arteria, que es la que vimos antes, que es la basilar, formándose, si prestamos atención, a partir de las dos arterias vertebrales. Esta arteria basilar luego se divide, como ya dijimos, en las dos arterias cerebrales posteriores, que rodean al mesencéfalo y se dirigen hacia caudal. Este sistema posterior se va a comunicar con el anterior a través de estas arterias pequeñas que tenemos acá, de un lado, y acá del otro, que son las arterias comunicantes posteriores, que, si recuerdan, de las primeras diapositivas, son ramas de las arterias carótidas internas. ¿Dónde está la arteria carótida interna? Esta que ubicamos acá. ¿Sí? Entonces, la comunicante posterior comunica la arteria cerebral posterior con la arteria carótida interna.
Y luego, lo otro que podemos ver en esta imagen es la división de la carótida interna en sus ramas terminales. La cerebral anterior y la cerebral media. Y para completar este círculo arterial cerebral, las dos cerebrales anteriores están comunicadas por esta arteria que se ve acá en el medio, que es la comunicante anterior, que comunica las dos cerebrales anteriores. Entonces, de esta forma se completa el círculo arterial cerebral que anastomosa los dos sistemas. Este círculo luego va a dar, como podemos visualizar, ramas superficiales, tanto de la cerebral media como de la cerebral anterior, como de la cerebral posterior, que va a irrigar estructuras corticales principalmente, y ramas profundas, que son estas que vamos viendo, que también de las tres arterias que van a irrigar estructuras profundas. Bien, ahora pasando a lo que es el drenaje venoso, también un recuerdo de la teoría. Recuerden que tenemos venas superficiales, venas profundas, y que estas van a drenar en unas estructuras que se denominan senos venosos. ¿Qué son los senos venosos? Son desdoblamientos de la dura madre, que a nivel craneal, recuerden que la dura madre tiene una hoja perióstica unida al hueso y una hoja meningia unida a la aracnoides, que es la meninge que está por debajo, y entre estas dos hojas recuerden que en algunos lugares se desdoblan para formar los senos venosos que reciben la sangre de las venas superficiales y profundas, y luego drenan en la vena yugular interna. Lo que vamos a ver en imágenes, en este teórico, son los senos venosos a través de este estudio, que es nuevamente una angiografía, pero en este caso, en esta angiografía, se tomó la imagen cuando el contraste, en lugar de estar en las arterias, estaba en las venas. Sería como una fase venosa. Entonces, por eso, en esta imagen vamos a ubicar a los senos. Vamos a comenzar. Esta angiografía es una vista lateral. Entonces, esto es rostral. Esto es caudal. Esto es dorsal. Y esto es ventral. Y vamos a comenzar marcando a este seno que se ubica bien hacia dorsal, está ubicado en la línea media, que les pregunto a ustedes nuevamente si a alguien se le ocurre qué seno puede ser. Bien, acá contestan dos compañeros, el seno sagital superior. Está muy bien, es el seno sagital superior. ¿Cómo lo reconocemos? Justamente porque está en la línea media hacia dorsal. ¿Dónde va a estar ubicado? Va a estar ubicado dorsalmente a una dependencia de la dura madre que se denomina la hoz del cerebro, que separa los dos hemisferios. Entonces, acá inferiormente, imagínense que estaría, si la imagen lo permitiera ver, la hoz del cerebro. Ventralmente, a la hoz del cerebro, vamos a tener otro seno, que es este seno que ubicamos acá, que es el seno sagital inferior. Entonces tenemos al superior dorsalmente a la hoz del cerebro y el inferior ventralmente a la hoz del cerebro. Y este seno luego se va a unir con una vena, que es esta que vemos acá, que al unirse forman este seno, que es el seno recto. Y esta vena, que está acá, se denomina la vena cerebral magna, o la pueden leer en algún libro con su nombre viejo, que es la vena de Galeno. Entonces, el seno sagital inferior se une con la vena cerebral magna para formar el seno recto. Tanto el seno sagital superior como el seno recto desembocan en esta estructura que podemos ver acá, que se ubica a la altura de la protuberancia occipital interna, en la fosa cerebral posterior. Esta estructura se denomina la confluencia de los senos y va a recibir al seno recto, al seno sagital superior y a otros senos.
Desde esta confluencia, la sangre se va a dividir y va a ir hacia los laterales en lo que se conocen como los dos senos transversos, que podemos ver uno acá y otro acá. Uno sería el derecho y otro sería el izquierdo. Los senos transversos luego se continúan con otros senos, que son los senos sigmoideos. En este caso podemos ubicar uno acá. Y el seno sigmoideo, como vamos a ver en la imagen que voy a mostrar próximamente, luego va a dar la vena yugular interna, al unirse con otro seno que se conoce como el seno petroso menor. Entonces, hacia inferior deberíamos tener a la vena yugular interna, si siguiera la imagen. Acá tenemos una imagen para comparar, ¿sí? El seno sagital superior de este lado es este de acá. El seno sagital inferior es el mismo de acá. Acá tenemos a la vena cerebral magna, que al unirse con el seno sagital inferior dan el seno recto, que es esto que marcamos acá. Y luego, por último, la confluencia de los senos. Ahora continuemos con este otro estudio. Esta otra imagen, en realidad el estudio es el mismo, es también una angiografía o una venografía. Y en este caso lo que estamos viendo es una vista desde superior o desde inferior, una proyección ínfero-superior. Y podemos ver nuevamente en la línea media a el seno sagital superior. El seno sagital superior se dirige desde rostral hacia caudal y acá, bien caudal, tenemos a la confluencia de los senos, que es donde desemboca. Y de la confluencia de los senos hacia los laterales se dirigen los senos transversos. Uno izquierdo y otro derecho, que luego se continúan, cada uno con los senos sigmoideos. Izquierdo y derecho. Y si observamos en el seno sigmoideo izquierdo, vamos a ver que se incurva, en este caso, para formar justamente la vena yugular interna. O sea, luego se va a dirigir hacia inferior la vena yugular interna. Bien, eso en cuanto a drenaje venoso y senos venosos. Y ahora vamos a hablar un poco del líquido cerebroespinal, que es un líquido que va a circular en el sistema nervioso en dos lugares. Por un lado, en el interior de las estructuras del telencéfalo, del diencéfalo y del resto de las estructuras del sistema nervioso central. Y por otro lado, va a circular entre la aracnoides y la pía madre en el espacio subaracnoideo, entonces rodeando al sistema nervioso central. ¿Sí? Y para eso, para hablar del líquido cerebroespinal y del sistema ventricular, vamos a ver esta imagen que les pregunto a ustedes a ver si pueden reconocer qué tipo de estudio es. ¿Es una resonancia? ¿Es una tomografía? Si es una resonancia, ¿es en T1? ¿Es en T2? ¿Alguien se anima a responder? Bien, ahí alguien responde que es una resonancia en T2. Varios respondieron que es una resonancia en T2. ¿Alguien se anima a responder por qué es una resonancia en T2? ¿Cómo se dieron cuenta? Sobre todo que es T2. Perfecto, el líquido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo, que aclaremos que son lo mismo, son dos nomenclaturas, cerebroespinal es nueva, cefalorraquídeo es vieja, se ve hiperintenso, es decir, de un color más claro, más blanco. ¿Y cómo se dieron cuenta que es una resonancia? Porque la cortical del hueso, ven que se ve hipointensa, es decir, de color negra. Entonces, ahora que ya sabemos que es en T2, sabemos que todo lo que veo blanco o hiperintenso es líquido. Y está circulando por estos dos lugares que yo dije. Bien, comencemos entonces por el sistema ventricular, que es donde se produce el líquido cerebroespinal.
vamos a tener una cavidad en cada porción del sistema nervioso central. Entonces, a nivel del telencéfalo, vamos a tener a esta cavidad de acá, que es el ventrículo lateral. Los ventrículos laterales, porque tenemos un ventrículo lateral en cada uno de los dos hemisferios cerebrales. Ese líquido que circuló por el ventrículo lateral, luego va a atravesar un foramen, que es el que estoy marcando acá, que se llama foramen interventricular o foramen de Monro, para dirigirse a la cavidad del diencéfalo, que es el tercer ventrículo. El tercer ventrículo lo podemos ubicar acá. ¿Cómo sabemos dónde marcar el ventrículo lateral y dónde marcar el tercer ventrículo? El ventrículo lateral va a estar ubicado entre el cuerpo calloso hacia dorsal y el fornix, que es esta estructura de acá, hacia ventral. Una aclaración, en esta imagen, en esta resonancia, estamos viendo estructuras del telencéfalo y diencéfalo, entonces para ellas estoy usando la nomenclatura del eje del telencéfalo y diencéfalo, y ahora cuando pase a mencionar estructuras del tronco del encéfalo, voy a utilizar la nomenclatura del tronco. Entonces, en este caso estamos viendo al ventrículo lateral, que se encuentra ventral al cuerpo calloso y dorsal al fornix. Y cuando vamos ventral al fornix, encontramos al tercer ventrículo, que es la cavidad del diencéfalo. Esto que vemos acá, que fíjense que es hipointenso en el medio del ventrículo lateral, del tercer ventrículo, es lo que se conoce como adherencia intertalámica, que son fibras de sustancia que van entre los dos tálamos, el tálamo derecho y el tálamo izquierdo. Bien. ¿Cómo sigue recorriendo el líquido? El líquido luego pasa por esta estructura, que la vemos acá, una línea hiperintensa en el medio del mesencéfalo, que me está dividiendo el mesencéfalo en una porción anterior, que son los pedúnculos cerebrales, y una porción posterior, que son los tubérculos cuadrigéminos o colículos. Esta línea hiperintensa es el acueducto mesencefálico, que es la cavidad del mesencéfalo. Y a través del acueducto mesencefálico llega el líquido hacia el cuarto ventrículo, que tiene esta forma triangular, y que va a ser la cavidad del puente o protuberancia y del bulbo y del cerebelo. O sea, se va a encontrar entre el puente y bulbo raquídeo hacia anterior o hacia ventral y el cerebelo hacia dorsal. Luego, este líquido va a pasar por unos forámenes, que tenemos dos forámenes laterales y un foramen medial, y va a llegar al espacio subaracnoideo, que es todo esto que yo estoy señalando en este momento. Va a recorrer ese espacio subaracnoideo y luego va a ser reabsorbido. Y en este espacio subaracnoideo se forman cisternas, que son dilataciones, que tenemos que poder ubicar en distintas imágenes. Y las vamos a empezar a ubicar en esta imagen de acá. Vamos a comenzar por acá, por el telencéfalo. Vamos a ver una cisterna que rodea al cuerpo calloso. Esa cisterna se denomina pericallosa. Luego vamos a ver un poco más ventralmente otra cisterna que rodea una estructura que se encuentra acá, que es la lámina terminal. Entonces la cisterna se denomina cisterna de la lámina terminal. Luego vamos a ubicar esta estructura de acá, ¿sí? Esta estructura que acá la estamos viendo hipointensa, que es el quiasma óptico, y lo que rodea al quiasma óptico hiperintenso es líquido cefalorraquídeo, que se encuentra en una cisterna que se denomina cisterna quiasmática. Luego nos vamos a dirigir a la altura del mesencéfalo y vamos a ubicar una cisterna nuevamente hiperintensa que se encuentra ventral al mesencéfalo, que es la cisterna interpeduncular, porque hacia anterior del mesencéfalo tenemos los pedúnculos cerebrales. Entonces esta cisterna se encuentra anterior a los pedúnculos cerebrales. Y luego vamos a encontrar una cisterna que está anterior o ventral al puente, que se denomina la cisterna prepontina o pontina.
Y fíjense cómo en esta cisterna estamos viendo una estructura hipointensa que se encuentra justamente ventral al puente y que es contenido de esta cisterna. ¿A alguien se le ocurre qué estructura puede ser que está recorriendo ventralmente al puente? La arteria basilar que mencionamos al principio, que es parte del sistema posterior. ¿Por qué vemos a la arteria basilar hipointensa y vemos a el líquido cerebroespinal hiperintenso? Recuerden que esto va a ser así en las resonancias, ¿sí? Y está relacionado a el flujo de sangre. La sangre tiene un flujo que el líquido cefalorraquídeo no, entonces por eso lo vamos a ver hipointenso. Y es importante que ustedes puedan recordar esto para que al momento de ver por ejemplo, una arteria en una resonancia, la van a ver hipointensa y la puedan reconocer. Bien, luego anteriormente, ventralmente a el bulbo raquídeo, estamos viendo a esta cisterna de acá, que es la cisterna vulvar o prevulvar, y en ella vamos a observar a las arterias vertebrales, que son las que luego se dirigían a formar la basilar. Ahora, si nos dirigimos hacia dorsal del tronco del encéfalo, vamos a ubicar esta cisterna que está ubicada caudalmente a el cerebelo, que es la cisterna magna. Acá es donde donde desemboca el foramen medial del cuarto ventrículo. Y luego si nos dirigimos cefálico o craneal a el cerebelo, vamos a encontrarnos a esta cisterna que se encuentra en relación a los tubérculos cuadrigéminos, que es la cisterna cuadrigeminal, esta de acá, ¿sí? También hiperintensa. En esta imagen no la vemos, pero recuerden que lateralmente al mesencéfalo, acá no lo agarro porque estoy en un corte en la línea media, pero si yo me fuera lateral a esto, tenemos a otra cisterna también muy importante que se denomina la cisterna ambiens. Y con esto terminamos con lo que es el recorrido del líquido cerebroespinal. Ahora lo que vamos a hacer es ver algunos cortes axiales y algunos cortes coronales que nos van a permitir identificar distintas porciones de del ventrículo lateral y ubicar a los distintos ventrículos en estas distintas ubicaciones. Vamos a comenzar nuevamente con una resonancia magnética ponderante 2. Nuevamente fíjense cómo el líquido cerebroespinal se ve hiperintenso. En este caso en un corte coronal, que es un corte que fue realizado a nivel del lóbulo frontal, o sea, un corte bien rostral. Estamos viendo entonces a los lóbulos frontales y esto que vemos acá hiperintenso es el asta frontal del ventrículo lateral. O sea, este corte estaría siendo a la altura del asta frontal, en el dibujo es esta de acá. En el medio de ambas, fíjense que vemos a el cuerpo calloso. Ahora, si vamos a un corte un poco más caudal, fíjense que pasamos a ver al cuerpo de los ventrículos laterales. O sea, este corte ya estaría hecho a esta altura. Y comenzamos a ver una línea que va a ser el tercer ventrículo en la línea media. Entonces fíjense que tenemos dos ventrículos laterales, pero un tercer ventrículo en la línea media. Algo interesante que podemos marcar en esta imagen, así hacemos como una integración de lo que ya vimos, es esta arteria de acá, fíjense, hipointensa, que es la arteria carótida interna, en su porción intracavernosa, en los senos cavernosos, hacia los laterales de la silla turca. Y estamos viendo también la división de la arteria carótida interna en una arteria que se va hacia lateral por el surco lateral y una arteria que se va hacia medial a la cara medial del hemisferio. Estas son las arterias cerebral media y la que se va hacia lateral es la cerebral media y la que se va hacia medial la cerebral anterior. De la cerebral anterior podemos ubicar también sus ramas
terminales, que son las arterias pericallosa y callosa marginal. Fíjense estos puntos hipointensos, que como sabemos cuál es cuál, bueno, según su relación con este giro de acá, que es el giro del cíngulo. La que se encuentra dorsal al giro del cíngulo es la calloso marginal y la que se encuentra ventral es la pericallosa. Si continuamos hacia un corte más caudal, volvemos a ver a el cuerpo del ventrículo lateral y al tercer ventrículo en la línea media. Observen la relación del tercer ventrículo con el tálamo hacia los laterales y del ventrículo lateral, de los ventrículos laterales con los núcleos caudados. Son relaciones importantes. En un corte más posterior continuamos viendo el cuerpo de los ventrículos laterales y si ya nos dirigimos a un corte más caudal, empezamos a ver que cambia de forma los ventrículos laterales. Esto es porque ya no nos encontramos a la altura del cuerpo, sino a la altura del atrio, que es esta estructura de acá, que el atrio une el cuerpo al asta occipital y el asta temporal. Y este asta que justamente se está dirigiendo hacia el lóbulo temporal es el asta temporal. Tenemos una de este lado y una de este lado. Finalmente, este es el último corte, es un corte bien caudal y podemos observar nuevamente a las astas, a los atrios. No llega hasta el asta occipital, pero si continuáramos hacia caudal veríamos al asta occipital, más pequeña. ¿Qué otras estructuras interesantes que podemos mencionar en esta imagen para hacer un repaso de lo que ya vinimos viendo? Fíjense otra vez una estructura, una acá y una acá, que tienen una densidad igual, o sea, son hipointensas, igual que vimos antes a las arterias. Es decir, que sabemos que hay contenido de sangre adentro. ¿A alguien se le ocurre qué puede ser esta estructura de acá? Que se encuentra en la línea media, se encuentra entre los dos hemisferios. El seno venoso sagital, muy bien, sagital superior en este caso. Ahí alguien más respondió, el sagital superior, ¿sí? Recuerden la imagen que vimos antes, cómo recorre la línea media bien dorsalmente. Y el seno sagital superior habíamos mencionado que tenía, muy bien, parece que están todos muy atentos, el seno sagital superior habíamos mencionado antes que se encontraba dorsalmente a una dependencia de la dura madre, que es la hoz del cerebro, que es lo que va a dividir a los dos hemisferios cerebrales. Entonces acá, donde estoy marcando en este momento, es donde se ubica la hoz del cerebro, ¿sí? Y otra estructura importante que podemos mencionar, otra dependencia de las meninges, ya que estamos en esta imagen, es esta estructura que nos va a dividir lo que son los hemisferios cerebrales del cerebelo, que es otra dependencia de la dura madre que se denomina el tentorio o tienda del cerebelo, esta que estoy marcando acá, y que nos va a dividir al encéfalo en un compartimento supratentorial, al cráneo en realidad, en un compartimento supratentorial y un compartimento infratentorial, ¿sí? Entonces acá ya marcamos dos dependencias de la dura madre. Pasamos por último a cortes axiales, nuevamente de resonancia magnética ponderante 2, donde tenemos que esto es dorsal. No, me quedó mal las referencias. Esto es rostral, perdón. Esto es caudal. Esto es lateral derecho y esto es lateral izquierdo. En este corte estamos en un corte relativamente dorsal, donde estamos viendo a el cuerpo de los ventrículos laterales, o sea, a esta altura. Y podemos ver parte de las astas frontales y del atrio, pero todavía estamos en un nivel bastante dorsal. Si continuamos hacia ventral, un poco más,
empezamos a ver ya más marcadas a las astas frontales del ventrículo lateral, de los ventrículos laterales, y hacia caudal a los atrios de los ventrículos laterales. En el medio comenzamos a divisar a el tercer ventrículo, ¿sí? Como relaciones importantes, que ya las mencionamos anteriormente, hacia los laterales de el asta frontal vamos a ver a el núcleo caudado, ¿sí? Fíjense que tiene una densidad de sustancia gris. Y hacia los laterales del tercer ventrículo vamos a ubicar al tálamo, que en este caso todavía igual no lo estamos viendo porque tenemos que dirigirnos a un corte un poco más ventral. Ahora sí, en un corte más ventral sí podemos ubicar al tercer ventrículo en la línea media y al tálamo hacia los laterales. Hacia los laterales del asta frontal podemos marcar al cuerpo caudal, al núcleo caudado, y bien hacia caudal podemos marcar a los atrios. Fíjense esta estructura que hay adentro de los atrios, que es una estructura que se ve un poco más hipointensa. ¿A alguien se le ocurre qué puede ser dentro del atrio? Plexo coroideo. Es plexo coroideo, muy bien. Y a ver, yendo un poco más profundo, si alguien se acuerda qué nombre tiene el plexo coroideo que está en el atrio, el conglomerado de plexo coroideo. Es una pregunta más difícil, pero a ver si alguien quizás lo leyó. Parecido, no es glomérulo, pero es parecido, es el glomus coroideo, ¿sí? Es un conglomerado de plexo coroideo en el ventrículo, en el atrio del ventrículo lateral, ¿sí? El glomus coroideo. Si continuamos hacia un corte más ventral, fíjense cómo ya no visualizamos ni al asta frontal, que sería esta de acá, ni al atrio, ni al cuerpo, sino que ahora pasamos a identificar bien hacia caudal a las astas occipitales del ventrículo lateral. ¿Cómo me doy cuenta que es el asta occipital? Porque se está dirigiendo bien hacia el lóbulo occipital, ¿sí? Y bueno, para terminar con esta imagen, marquemos algunas estructuras más que podemos ver, ya no relacionadas al sistema ventricular. Nuevamente, esta dependencia de las meninges que separa ambos hemisferios, ¿sí? Que va a ser la voz del cerebro. Y a destacar en la profundidad del surco lateral, ¿sí? Acá tenemos ambos surcos laterales. Fíjense estas estructuras hipointensas que ya dijimos a lo largo de la clase que la sangre y las arterias, por lo tanto, y las venas las vamos a ver hipointensas en una resonancia. Estas arterias que estamos viendo acá son ramas de la arteria cerebral media. Como sabemos, porque está en la profundidad del surco lateral. Me quedan algunos cortes más. Bueno, si nos continuamos hacia un corte entonces más ventral, ya empezamos a ver al tronco del encéfalo, estamos viendo al mesencéfalo, ¿sí? ¿Cómo sabemos que es el mesencéfalo? Por su forma, donde vemos hacia anterior a los pedúnculos cerebrales y hacia posterior a los colículos o tubérculos cuadrigéminos. Y lo que podemos marcar ya a esta altura, entonces, son las cisternas. Del sistema ventricular podemos marcar al acueducto mesencefálico en el medio del mesencéfalo y hacia los laterales podemos marcar algunas cisternas. ¿Qué cisternas podemos marcar? Entre los pedúnculos hacia ventral del mesencéfalo, la cisterna interpeduncular. Hacia posterior o hacia dorsal del mesencéfalo, a la altura de los tubérculos cuadrigéminos, la cisterna cuadrigeminal. Y hacia los laterales, por acá y por acá, podemos marcar a la cisterna ambiens. ¿Y qué contenido tenemos de la cisterna ambiens? Que fíjense que está acá, la podemos visualizar.
¿Alguien recuerda qué arteria de las 3 cerebrales pasa por la cisterna ambiens para dirigirse hacia posterior o hacia dorsal? La cerebral posterior. Muy bien. Entonces esta arteria que visualizamos pasando por la cisterna ambiens es la cerebral posterior. Bien. Ahí están respondiendo. Si continuamos a un corte más inferior, ahora en lugar de ver al mesencéfalo, vemos al puente. Fíjense cómo cambia la forma respecto de la imagen anterior. En esta vemos el mesencéfalo, en esta vemos al puente. Y hacia posterior del puente, el cerebelo. Entre el puente y el cerebelo vemos una cavidad con líquido cerebroespinal. ¿Cuál de las cavidades es? ¿Cuál de las cavidades que mencionamos? ¿Qué ventrículo? Cuarto ventrículo, perfecto. Y por último, lo último que podemos marcar en esta imagen, el líquido que está por fuera del puente hacia ventral, es el que se encuentra en la cisterna pontina o prepontina. Y en el medio de la cisterna prepontina vemos un círculo hipointenso, que es un corte axial de la arteria basilar. Entonces, recuerden la imagen que vimos antes, cómo se veía en un corte sagital y cómo se ve ahora en un corte axial o transversal. Bien, bueno, este fue el fin de la clase. Espero que les haya servido. Muchas gracias por la participación. Respondieron un montón, se notó que están muy atentos. Y bueno, se acerca el examen, así que les deseo muchos éxitos a todos. Y acá dejo las redes sociales de la unidad de anatomía por imágenes para que puedan seguirlas. Un saludo.